Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la segunda conferencia del ciclo de Florence Nightingale. Nos acompaña en esta ocasión María Álvarez Fernández, que es doctora en Historia Medieval con mención internacional y profesora titular de Historia Medieval en la Universidad de Oviedo desde el 2019. Fue también premio extraordinario de doctorado y premio Juan Uría Riu, que lo concede el Gobierno de Asturias a investigaciones históricas asturianas por su tesis dedicada al estudio de Oviedo en la Edad Media. Y bueno, entre las varias líneas de investigación de María voy a destacar 4 que yo creo que son así como las que más se nos encajan en la conferencia de hoy, que son las cofradías profesionales y religiosas, las peregrinaciones, la asistencia hospitalaria y la historia de las mujeres. De hecho, bueno, pues concretamente en estos 2 aspectos, en la asistencia hospitalaria y la historia de las mujeres, está en proyectos de investigación ahora mismo en la Universidad de Barcelona con hospitales medievales y pertenece al grupo de investigación de la Universidad de Oviedo de Meter, Maternidad, Género y Familia. Recién llegada de Chile, donde ha estado de estancia, nos va a hablar en su conferencia del contexto previo a Florence Nightingale, del papel que ha jugado en la historia de los cuidados instituciones como monasterios y órdenes religiosas, y vamos a explorar, de la mano de María, la evolución hasta el establecimiento pues, de otras estructuras y de otros criterios organizativos. Sin más, voy a dejar a María que nos deleite con su conocimiento, que además es muy amplio. Gracias, Lorena. Bueno, gracias a todos, gracias al Ateneo Jovellanos por invitarme otra vez. Estoy feliz de estar aquí. Gracias a Inés por todo tu trabajo, que es magnífico. Gracias a Lorena por invitarme a hablar de cuidados y de asistencia médica, y gracias a todos ustedes por estar acompañándome aquí la tarde de hoy. Cuando Lorena me propuso esta participación, claro, lo primero que hice fue interesarme por esta mujer y tratar de rescatar puntos en común que yo encontraba entre ella y lo que yo investigo en los últimos años, que tiene que ver con la hospitalidad y la asistencia hospitalaria. Si no he leído mal y no me he documentado mal, el trabajo de Florence fue una fuente de inspiración, como fueron muchas mujeres en la Edad Media, y también desafió las convenciones sociales de la época, siendo una mujer dedicada. Traeré aquí algunos ejemplos de mujeres que también transgredieron las normas y desafiaron, y les costó desafiar esas convenciones sociales. El objetivo de ella, como creo que voy a tratar de resumir también brevemente en esta exposición, era impulsar, podríamos decir, el arte de mantenerse en salud, bien evitando la enfermedad o bien recuperándose de la enfermedad, ¿no? Un conocimiento que supera muchas veces el ámbito científico y que todo el mundo debe tener. Casi podríamos decir, también se preocupó, y esto es muy de las mujeres medievales, transmitir unas reglas de salud simples que pudieran evitar la enfermedad antes de que llegara a producirse. Asistió a los heridos, es verdad que ella trabajó en un contexto de muchísimas guerras, como va a ser el medieval, también un contexto bélico por excelencia. Introdujo principios muy medievales para la cura de los enfermos, ahora hablaré de algunos de ellos: la higiene, la ventilación, por ejemplo, la nutrición, ¿no? La importancia de una buena alimentación para afrontar la enfermedad. Y también se encontró con problemas típicamente medievales: la falta de recursos, en primer lugar, condiciones de higiene pésimas, como van a ser en muchos casos los hospitales medievales, hacinamiento, condiciones en cualquier caso hostiles. Y lo que más me llamó la atención, y agradezco a Lorena, porque si no es por ella nunca hubiera conocido a esta mujer probablemente y no lo sabría, fue benefactora de hospitales, que es una de las líneas que yo trabajo en este proyecto Hospitalibus. Como decía ella, lo que voy a plantear aquí se basa en parte en las investigaciones que hago ahora bajo un paraguas institucional, que es este grupo Hospitalibus de la Universidad de Barcelona, donde estamos varios medievalistas, españoles, portugueses, italianos, argentinos y chilenos, que estudian los hospitales en la Edad Media desde muchas perspectivas, gracias al apoyo
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. De todo eso que estudiamos en el seno del proyecto, que es muy variado y no voy a poder resumir ni siquiera en una charla breve como esta, creo que puedo plantear las grandes líneas que coinciden además con los ejes que articulan nuestro proyecto y que encaja bien en este ciclo. La primera línea tendría que ver con el impacto de la enfermedad en la ciudad medieval, cómo las ciudades medievales afrontan el problema de las enfermedades, oficios, vamos a empezar a hablar de físicos, de médicos, de cirujanos, pero también de hospitaleras y hospitaleros, de boticarios, de barberos, de matronas. Por tanto, oficios que están vinculados con la salud y la enfermedad de las personas. La segunda línea va a ser un poco hacerles entender o comprender en qué pensamos cuando hablamos de hospitales en la Edad Media, que no necesariamente nos debe llevar a pensar en lo que hoy entendemos por un hospital, sino que en la mayoría de los casos son lugares muy pequeños, con 5 o 6 camas, nada más. Y sí que es verdad que a partir de un momento determinado hay una fecha que estamos discutiendo ahora, porque en el caso de Aragón es discutible y nuestros colegas de Barcelona es lo que quieren confirmar desde el punto de vista documental, adelantar un poquito la fecha al gran cambio que va a tener la asistencia hospitalaria que tiene lugar para Castilla en el siglo XV, en Aragón quizás antes, que es ya, por una parte, el hospital como una gran institución, más parecido a lo que entendemos hoy por hospital, y por otra parte la profesionalización de los servicios, ¿no? Es decir, ya profesionales dentro de los hospitales y no gentes con buena intención que hacen lo que pueden, ¿no? Y la tercera línea, como no puede ser de otra manera, es el compromiso femenino en el mundo de los cuidados, gracias, entre otras cosas, a mi participación en el grupo de Meter y gracias a que Rosa Cid me introdujo en ese grupo tan estupendo hace ya unos años. Bueno, voy con la primera línea, algunas cuestiones sobre la enfermedad. Bueno, una de las primeras y más importantes escuelas médicas que conocemos en el periodo medieval es la famosa escuela salernitana, más conocida como Escuela de Salerno y menos conocida injustamente como las mujeres salernitanas o las mulieres salernitanae. Las mujeres de Salerno es como se conocía a este grupo, que eran varias mujeres que trabajaron en esta escuela médica. Esta escuela nace en torno al siglo IX, fue uno de los primeros centros de enseñanza de medicina, entendiendo medicina en los parámetros medievales, que ahora van a entender bien lo que significa, pero quiero decir con esto no vinculada a la Iglesia, una medicina laica, podríamos decir hoy, y van a influir mucho en obras posteriores, tratados médicos posteriores y desde luego en el pensamiento médico medieval. Aquí el papel de las mujeres, el papel que ejercen en la medicina estas mujeres va a ser muy importante y además van a ser conocidas por ese gran conocimiento médico. Esa libertad de ejercicio de la medicina por parte de las mujeres, por ejemplo, practicar cirugías, la van a ir perdiendo. Debo decir que la historia no es siempre una sucesión de avances. Hay avances y retrocesos y la Edad Media es un ejemplo muy claro, porque a lo largo de la Edad Media las mujeres han ido perdiendo, en este caso, la libertad, por ejemplo, de practicar cirugías. Lo más importante de esta escuela, con la famosa Trótula a la cabeza, Trótula de Salerno, una de estas grandes mujeres, lo más importante, en mi opinión, ya no era tanto que ejercieran la medicina, sino que se preocuparon por transmitir la medicina, por enseñar la medicina. Por eso hablamos de una escuela. Y fue Trótula, en este caso, que la conocemos por varios tratados médicos. Ella fue especialista o se especializó, diríamos hoy, en el cuerpo de la mujer, podríamos decir en ginecología y obstetricia, en todo lo relacionado con el parto, con la fertilidad de las mujeres, y escribe un poco sobre todos los problemas que a estas mujeres les preocupaban en torno a la maternidad. ¿Qué problemas puede tener una mujer cuando se queda embarazada? ¿Qué pasa después del parto? ¿Qué enfermedades son típicamente femeninas? Un conocimiento importante del útero, del aborto, de la delgadez extrema en el caso de las mujeres y del sobrepeso, en definitiva, del cuerpo de la mujer, ¿no? Podríamos decir como centro del discurso histórico.
Esta escuela de Salerno en Italia no va a ser la única que difunde conocimiento médico en la Edad Media. Hay muchas obras de carácter médico, es lo que denominamos los medievalistas los regimina sanitatis, los regímenes de sanidad, que van a circular por toda Europa, destinados a ofrecer consejos sobre el modo más adecuado de conservar la salud y de mantener buenas condiciones físicas. Porque cuando hablamos normalmente de cuidados y de medicina, pensamos en la enfermedad, pero yo creo que hay que pensar también en que los sanos no enfermen, ¿eh? No solo en curar al enfermo, sino en mantener, conservar la salud, mantener buenas condiciones físicas. ¿Qué conocimiento tenemos en la Edad Media? El heredado de Grecia y Roma, el conocimiento grecorromano y difundido por todo el occidente mediterráneo, y a partir del siglo IX fundamentalmente el conocimiento musulmán. El Islam conquista el Mediterráneo, la península ibérica va a tener un episodio musulmán de muchos siglos de duración y por lo tanto vamos a tener ahí una influencia del 9 en adelante, a partir del Califato de Córdoba, también muy interesante. Pero vuelvo a esa tradición de medicina general que parte de la escuela o de lo que llamamos el galenismo de Galeano, la gran figura médica que después explicaré un poco, ¿no? Como decía, muchos médicos islámicos van a ser en la península ibérica los que arrastren ese conocimiento grecolatino. Avicena y Averroes van a empezar a traducir muchísimas obras de medicina y eso va a permitir que circule todo ese conocimiento. Cuando hablamos de galenismo o de galeano como doctrina médica, ¿de qué estamos hablando? Parece complicado, pero no lo es. Ellos vienen a decir básicamente que la salud de las personas depende del equilibrio de 4 cosas. 4, lo que ellos llaman los humores del cuerpo, que son líquidos considerados corruptibles, que pueden enfermar. Esos 4 líquidos son la sangre, la flema y la bilis, negra y amarilla. En base a cómo esté de equilibrado esos 4 líquidos, un cuerpo está sano o no. Lo que hacen en la Edad Media es dar un paso más adelante y ahí tenemos la famosa cruz que la pudo estudiar Carmen, para los medievalistas Carmina, siempre será Carmina, Carmen García Herrero, una de las primeras mujeres que estudió en España la historia de las mujeres en la Edad Media, y ella en base a esa cruz lo que hace es traducir un poquitín cómo estos 4 humores, los 4 líquidos para entendernos del cuerpo, empiezan a interpretarlo o a mezclarlo con etapas de la vida, niñez, adolescencia, las varias etapas de la vida, hasta acabar en el envejecimiento, y los 4 elementos naturales, agua, tierra, fuego, aire, las 4 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Y en base a todo eso hacen ese conjunto que les ayuda a comprender por qué unos cuerpos se enferman en una época del año, a una edad determinada, etcétera, etcétera. De ahí sale la foto que ven a la derecha, que es el diagrama de las estaciones, que van a llenar constantemente códices y manuscritos que hoy podemos admirar y estudiar, donde vienen representada la niña, la adolescente, ya la mujer madura y la anciana, o en masculino, también vinculados con los meses del año, con las estaciones, etcétera, etcétera. Voy a poner un ejemplo asturiano por acercar un poco la cuestión a Asturias, que es muy poco conocido y es un códice maravilloso que conservamos en la Catedral de Oviedo, en el Archivo Capitular de Oviedo. Es un régimen sanitatis que aparece inserto en un manuscrito original, son unos 155 folios. Su estudiosa, Cristina Rodríguez Fernández, fue su tesis doctoral, luego publicada. Ahí la obra lo que nos da son consejos para conservar la salud. Se sorprenderían si vieran que son consejos que han evolucionado poco o nada, son los mismos que hoy los médicos nos siguen recomendando y que tienen que ver sobre todo con 5 cuestiones fundamentales. La primera, el aire. La importancia del aire en la salud, porque está en contacto permanente con el cuerpo y no se puede evitar, es algo que respiramos y entra en nuestro organismo. Segunda cuestión, el ejercicio. La conveniencia de hacer ejercicio moderado, nos dice este régimen, moderado, la hora más adecuada, las variantes dependiendo de cada persona y los beneficios. Nos dice, por ejemplo, que aumenta el calor natural, por lo tanto mejora la digestión, da fortaleza a los músculos, limpia los poros, permite evacuar esos fluidos que tenemos en exceso y dañan la salud, y dice siempre que hay que hacerlo antes de comer.
Tercer elemento importante, lo que entra por la boca, la comida y la bebida. Y ahí le dan una importancia al alimento, especialmente en el caso de las personas enfermas, ¿no? Algo que nos decían siempre de pequeños: cuando estamos malos, come. Un cuerpo nutrido resiste mejor la enfermedad. Así que nos habla de los tipos de nutrientes, los tipos de alimentos, las calidades de los alimentos, porque son buenas las legumbres y para qué, las judías, las frutas, las verduras, los guisantes, las carnes. No les gustan demasiado los lácteos, ven algunas complicaciones en los lácteos y recomiendan cosas de todo tipo. Por ejemplo, no comer mucho, es decir, levantarse de la mesa con hambre, ordenar adecuadamente los alimentos, no pasar hambre, comer despacio. A propósito de los vinos, habla también de la importancia del agua, de la importancia de que un cuerpo nunca pase sed. Es decir, no hay que beber cuando se tenga sed. Cuando se tiene sed, la señal del cuerpo es ya lo último que manda. Ya es tarde, hay que beber antes, ¿no? Cuarto factor importante, el sueño. Factores a tener en cuenta a la hora de dormir: la postura, el lugar y la cobertura. Claro que en este caso, en la Edad Media, la postura puede ser una elección propia, pero el lugar y la cobertura depende de muchos factores económicos y sociales. En cualquier caso, nos dice también cuál es el mejor momento para dormir, los beneficios de la siesta, después de dormir un poquito después de comer, y las consecuencias malas de no dormir. Quinto y último elemento, dicen estos regimina sanitatis que no se suelen tener en cuenta, los accidentes del alma. El sentimiento afecta al cuerpo y cómo. Tiene una traducción física, el dolor psíquico, ¿no? Y dan también muchísimos consejos destinados al cuidado de los órganos, pero órganos como el cerebro y el cuello, no a lo mejor la piel, sino cómo hay que cuidar la vista, la higiene en la boca, por ejemplo, cómo hay que limpiar la boca. ¿Quiénes son los enemigos? Dice, por ejemplo, el principal enemigo del corazón es la tristeza y la desesperación. Mezcla, por lo tanto, lo físico con lo sentimental. En la Edad Media, a estas enfermedades habituales que una persona normal puede tener en el día a día, puede ser una calentura, una fiebre, un dolor articular, lo que sufra, ya no digamos nada en un contexto de guerra, donde la gente viene de la guerra pues malherida. Aparte de todo eso, en la Edad Media, si se caracteriza por algo, va a ser por la llegada de enfermedades de tipo contagioso de gravedad extrema, por la difusión, por la rapidez y el impacto de la difusión. Estoy pensando, por ejemplo, en la peste o en la lepra. No me puedo detener aquí porque, bueno, tampoco era el objetivo principal de esta charla hablar de las enfermedades, pero nosotros en plena pandemia, desde el Departamento de Historia, unos cuantos investigadores, también con el Departamento de Medicina, con varios médicos, sacamos adelante un proyecto, es una página web que está en abierto, que la pueden consultar, donde hicimos o analizamos una por una todas las enfermedades pandémicas que ha habido a lo largo de la historia. Hicimos una web, hubo también publicaciones, ciclos de conferencias. Ahora ya pasó un poco más de moda, creo que no debería pasar nunca de moda esta cuestión porque estamos expuestos a cualquier pandemia en cualquier momento, y nos fuimos dividiendo un poco por especialidades. Entonces hablamos de la tuberculosis, de la lepra, de la peste negra, etcétera, etcétera. Y dimos un poco repaso a la incidencia de la enfermedad y a las repercusiones no solamente médicas inmediatas, sino también socioeconómicas, ¿no? Creo que la experiencia de la pandemia nos ha ayudado a entender que detrás de una enfermedades de este tipo que impactan tantísimo, hay muchas otras consecuencias a largo plazo y no solo en el corto plazo que hay que prevenir o hay que tratar de tener en cuenta. La peste, desde luego, es uno de los males que más temor causa a la población. Alonso de Chirino es un gran médico castellano, judío. Gran parte de la sabiduría médica en la Edad Media está en manos judías, hombres y mujeres. Va a ser autor de varios tratados de medicina, es médico personal del rey Juan II, el padre de Isabel, y es una figura relevante, podríamos decir, desde el punto de vista teórico de la medicina y del conocimiento médico, ¿no? Y, por ejemplo, refiriéndose a la peste, únicamente señalo, porque da muchísimas coordenadas, ¿no?, que a mí en pandemia me recordaban tantas cosas: ventilar la casa, lavar la ropa. Cuando la gente entra de fuera, automáticamente quitar toda la ropa y apartarla. Y siempre me llamó la atención
La importancia que dan estos tratados médicos, no por nada, lo puedo entender, pero me llama la atención que hoy no se siga valorando tanto, que es el altísimo consumo de vinagre que recomiendan estos expertos. Vinagre, como dice la propia palabra, vinagre, vino agrio, que tiene tantísimas virtudes y que es tan beneficioso para el cuerpo humano y también como desinfectante del hogar. Y luego pues hay un montón ahí de, podríamos decir, recetas médicas en todos estos tratados de cómo, qué hierbas hay que mezclar, en qué cantidades, cómo hacerlo, para qué son buenas, etcétera. Además de la peste, la lepra, lógicamente, hizo también mella en la Edad Media. Es una enfermedad, además, considerada mal ejemplarizante. Esto significa que se pensaba que el leproso era un castigo divino. Bueno, dentro de esa línea del providencialismo histórico, que todo lo que pasa por alguna razón. Y eso generó, como también pudimos ver en época pandémica, el aislamiento, que es lo peor que una persona puede sufrir después de la enfermedad. Estar enfermo es doloroso, pero estar enfermo y solo lo es más. Aquí, lógicamente, esta es una enfermedad tangible y, por lo tanto, la sociedad trata de protegerse aislando. Por eso todas las leproserías y todos los lazaretos, las malaterías, van a estar siempre fuera de las ciudades. En Asturias se han estudiado, y muy bien, debo decir, por Tolívar Fáez, que en su momento, hace ya bastantes años, estudió todos y cada uno de los hospitales dedicados a la lepra en la Asturias medieval. Voy con la segunda línea que quería plantear en esta charla y que tiene que ver con la responsabilidad de los cuidados en la Edad Media. Hasta los siglos, en la Edad Media, claro, la Edad Media es un periodo muy largo, estamos hablando de 1000 y pico años, dependiendo de dónde pongamos los límites cronológicos, pero hay una evolución y, por lo tanto, esa responsabilidad no recae siempre en las mismas manos y los hospitales diríamos que es prácticamente un resultado de la ciudad medieval que nos lleva a los siglos XIII, XIV y XV, pero es que la Edad Media arranca en el 6, si lo queremos poner ahí, o en el 5 incluso diría yo. Por lo tanto, hasta esos siglos finales, cuando tenemos ya lugares específicos donde tener a la gente sola, anciana, enferma, etcétera, etcétera, quien daba respuesta a las necesidades eran los monasterios y las órdenes religiosas. En paralelo también con esa preocupación por curar el alma, estos monasterios recuperan los conocimientos de esa ciencia antigua, perfeccionan ese conocimiento a través de esos tratados que los musulmanes habían traducido a partir del siglo IX y a través de las escuelas, Salerno, por ejemplo, y hemos conservado en el ámbito monástico algunos tratados medicinales que nos permiten imaginar algo que hoy yo creo que se visita poco. Yo no suelo hacerlo cuando puedo, porque es lo primero que quiero ver cuando entro en un monasterio, que son los jardines medicinales, jardines que debían estar llenos de plantas medicinales dentro de esos conventos, y hay, como digo, muchos tratados. Hildegarda de Bingen, que es conocida por muchas cosas, sin embargo, no es conocida tanto por un libro maravilloso que tiene, que dedica a los remedios de las enfermedades desde las plantas. ¿Vale? La fitoterapia, podríamos decir. Y luego hay otro libro de un gran estudioso musulmán, Ibn Gafid, que está también traducido, un médico y botánico, donde prácticamente nos da un listado de todas las plantas y de todas las hierbas con las que los monjes y las monjas podían fabricar sus propios remedios, ¿no? Iba diciendo, de esta planta la raíz, de esta planta la hoja, de esta planta la flor, las bayas, las yemas, los frutos, ¿no? Y el valor que tiene cada una. Así que esa medicina monástica, también doméstica, lógicamente, más allá de los monasterios, luego cada uno en su casa, como hoy. Hay mucha gente que hoy enferma y no va al médico, se cura en casa, ya me tomo algo. Pues en la Edad Media igual, así que hay también medicina doméstica. Pero sí que es verdad que la monástica es un poco la que se va a hacer responsable. Prácticamente casi todos los monasterios van a tener una sala, igual que tienen un refectorio, tienen lugares específicos, van a tener una sala, podríamos llamar albergues, dependiendo de la entidad del monasterio mayor o menor, donde van a dar atención especializada. Por ejemplo, estoy pensando en los monasterios que hay a lo largo del Camino de Santiago, que atienden directamente a los peregrinos que van a necesitar ayuda, pues para limpiar heridas, limpiar ampollas de los pies, darles de beber, de comer, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me imagino que en estos jardines botánicos tendrían todo lo necesario para preparar calmantes, jarabes, ungüentos,
todo tipo de soluciones licuosas, etcétera, etcétera. Y es que la regla de San Benito, cuando hablamos del monasterio benedictino, la regla de San Benito ya dedica un apartado especial al cuidado de los enfermos y ya establece que debe haber enfermerías monásticas, ¿no? Y dice, por ejemplo, que ante todo deben cuidar a los enfermos, que se les debe soportar con paciencia, que el abad debe estar al cargo de que nadie sufra abandono, de que tiene que haber una celda aparte para los enfermos y un enfermero entregado y atento, que se facilita a los enfermos ir al baño, las veces que lo necesite, que se permita comer carne a los enfermos muy débiles, porque claro, en el ámbito monástico preferentemente la carne no se consume tanto, pero claro, si un enfermo está muy débil necesita nutriente, por lo tanto que se le permita comer carne, pero cuando haya mejorado que se abstenga de comer carne y, desde luego, que el abad regule el cuidado que en ese monasterio hay que hacer a los enfermos y a los enfermeros, controlar que hacen su trabajo. Como decía, estos primeros centros de atención pues atienden a enfermos, pero no solo. El hospital medieval, desde luego, no se considera exclusivamente como un lugar de atención a la enfermedad, sino como un lugar de acogida. Por lo tanto, pobres, niños abandonados, viudas y gente mayor tienen cabida en los hospitales. Se ofrece atención médica, pero sobre todo se ofrece cama, ya hablábamos de la importancia del descanso del cuerpo, y alimentos que llevarse a la boca. Por lo tanto, rigen estos dos principios, albergue y alimento. ¿Cómo vamos encontrando? Pongo ese capitel del monasterio de Poblet porque ahí lo que vemos son 3 cabezas. Hay quien ha imaginado, y a mí me gusta pensar que tiene razón, que son 3 enfermos en una cama. Es una de las lecturas, de las posibles lecturas de este capitel. ¿Por qué? Porque hay que imaginarse que los hospitales son pequeños y tienen pocas camas. Entonces lo que se hace es compartir cama. ¿Cómo compartes la cama? Ellos seleccionan a los que tienen el mismo tipo de sintomatología para la misma cama y luego van separando y, por supuesto, hombres y mujeres separadamente. Esos pequeños hospitales en la Edad Media tienen patronazgos distintos. El hospital lo puede fundar la Iglesia, por ejemplo, lo pueden fundar los reyes, lo pueden fundar los nobles que deciden donar toda su riqueza, pues por ejemplo muchos matrimonios que no tienen hijos, dejar en testamento todo su legado caritativamente para la fundación de un hospital. Y en la Edad Media tienen mucha importancia los hospitales de las cofradías laborales. Los oficios se agrupan en gremios, podríamos decir, y cada gremio, los zapateros, los carpinteros, los sastres, todos los hortelanos van a tener su pequeño hospital, cada oficio en función de sus posibilidades y de la ciudad. Debo decir que en el caso de la Edad Media, el hospital más antiguo vinculado a una corporación de oficio es obetense. Hoy los obetenses nos llamamos valesquidos, entre otras cosas, y celebramos la valesquida porque una rica mujer, Velasquita Giraldez, en 1272 decide que toda su fortuna la dona, sin hijos, la dona para la fundación de un hospital y decide que van a ser los sastres de la ciudad de Oviedo los que gestionen ese hospital. Cuando digo toda su fortuna, estoy hablando de una burguesa del Oviedo del siglo XIII, es decir, relativa, no es una gran noble castellana de fines de la Edad Media, pero deja bastantes propiedades, casas, para la fundación de ese hospital. Mientras tanto, la Iglesia va a seguir, lógicamente, brindando ayuda caritativa a pobres y a necesitados. Es muy habitual que los obispos, por ejemplo, tengan también, bajo su responsabilidad, hospitales gestionados por ellos mismos, ¿no? La Iglesia de la Catedral de Oviedo, por ejemplo, en la Edad Media va a tener un hospital, el Hospital de San Juan, que es uno de los más importantes, donde se atiende a peregrinos, a enfermos, a pobres, a todos los que lo necesiten o lo requieran, que en origen fue el palacio de un rey asturiano, Alfonso III, donado en el siglo XI por otro rey leonés, Alfonso VI, a la Iglesia de Oviedo, con la condición de que fundara ahí un hospital. Hay poca documentación relativa a esta primera etapa de los hospitales y, por ejemplo, yo en la Catedral de Oviedo, en el archivo capitular, lo que he podido rastrear, que tiene que ver, por ejemplo, con la caja que ven ahí, que en cuanto vi botica me lancé directamente a ver qué había ahí dentro. Claro, es tardío ya, los años 1518 a 1879, y poco hay de principios del 16, pero bueno, lo que vemos ahí, quienes están ahí son los boticarios de la Iglesia de la Catedral haciendo sus medicinas, Yo pude publicar hace unos años un pleito que me llamó mucho la atención, donde 2 curas se pelean entre sí, se pegan, llegan a las manos por un jarabe,
por un jarabe. Es decir, que hay, bueno, al final es un tema que tiene, bueno, su interés y su importancia, evidentemente. Como decía antes, según va avanzando la Edad Media, se observan dos cosas desde el punto de vista de la atención sanitaria. Por una parte, que se va desligando el conocimiento médico de la Iglesia y los cuidados, es decir, se va secularizando poco a poco de la mano de las ciudades y de los reyes. A finales ya de la Edad Media van a ser las ciudades y los reyes los que decidan cuántos hospitales va a haber en una ciudad, cómo se van a gestionar, con qué dinero, etcétera, etcétera. Aquí van a tener muchísima importancia, como es lógico, las donaciones privadas, particulares. A través de testamentos, como hemos conservado muchos testamentos, podemos ver cuántas personas, por una cuestión puramente religiosa, ¿no?, por la curación de su alma, deciden dejar caritativamente cosas a hospitales. La segunda tendencia que observamos es la especialización. Vamos viendo que aquí ya no son salas donde van todos y comparten cama y ya veremos cómo lo gestionamos, a hospitales que van a ir especializándose en grandes ciudades antes y mejor, en pequeñas ciudades más tarde y peor, por, diríamos, funciones. De tal manera que vamos a empezar a encontrar centros para mayores, literalmente fundación de hospitales para viudas, por ejemplo, porque el problema de una viuda es que, aparte de ser en muchos casos mayor y no poder trabajar, es que le falta el marido que trabaja, ¿no? Por lo tanto, el binomio viuda-pobre es bastante habitual en la Edad Media. Por lo tanto, centros dedicados solo para viudas, centros dedicados, por ejemplo, a niñas y niños abandonados, ¿no? Lo que llamamos después en época moderna hospicios, que ya nacen en la Edad Media. Otro problema muy importante, es muy grave en la Edad Media ser mujer y que tu familia no pueda pagar la dote matrimonial, porque una mujer no casada en la Edad Media es una persona muy vulnerable. Por lo tanto, va a haber centros dedicados exclusivamente a pagar la dote para que estas chicas puedan casarse y tengan una vida digna. Centros exclusivos para peregrinos, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Cómo llega la profesionalización de los oficios? En cualquier caso, bueno, no antes con carácter general, yo diría del derecho romano, de la implantación del derecho romano en la península ibérica, que es siglo XIV y XV. ¿Qué es lo que empezamos a ver desde el punto de vista de los profesionales? Pues en primer lugar, físicos y cirujanos. ¿Quiénes son los físicos y los cirujanos? Los físicos son los médicos. Cuando aparece la palabra físico en un documento medieval, es un médico. Cirujanos, lo que todos entendemos por practicar la cirugía. ¿Qué es lo que empezamos a ver en la Edad Media? Que se exige el título acreditativo. ¿Esto qué significa? Que hay muchas mujeres que tienen el conocimiento, pero no tienen la acreditación. Por lo tanto, no pueden ejercer. Saben ejercer, pero no pueden. Y lo que encontramos a fines de la Edad Media es que en estos hospitales va a ser exclusivo. Lo que están viendo ahí es una ordenanza de Oviedo del año 1501, donde dice que nadie se ha osado de usar de físico ni curar ni purgar a ninguna persona sin que primero enseñe su carta de examen y título. Queda terminantemente prohibido por esa especialización, por esa profesionalización del oficio. Tienen que pasar pruebas, ¿no? Quiero decir con esto que cualquiera que no pueda permitirse acceder a la universidad, y ahí van las mujeres, no pueden ejercer, no pueden, ya veremos que lo hacen, no deben ejercer la medicina. Por lo tanto, ¿en manos de quién quedan estas profesiones? En manos de gentes de bien, que al menos tienen un sueldo que les permite, un nivel que les permite estudiar, diríamos. Y ahí entran los judíos. Ahí entra la comunidad judía, que es la que puede permitirse adquirir esos conocimientos, ¿no? En muchos casos, lo que tenemos dentro de las ciudades son contratos. La ciudad contrata un físico, uno o dos, que va recorriendo las casas, ¿no?, o los hospitales ejerciendo su oficio. Al punto de que en algunos años yo he visto que la ciudad, cuando no tiene cómo pagar, porque está pasando por una crisis económica o una coyuntura grave, lo primero que quita es el salario del físico y luego el salario del gramático, del profesor. Dice que son prescindibles, ¿no? Hay varios documentos, quitan al físico y entonces pues seguimos como habíamos hecho en la Edad Media, dependiendo de ese otro conocimiento no técnico, no universitario. Los barberos. El barbero, que hoy tiene otra definición, es quien en la Edad Media hace sangrías terapéuticas, flebotomías, prácticas muy comunes en la Edad Media.
Bueno, la sangría es una operación ya de cierta importancia y conocemos bien a los barberos y conocemos bien las barberías, que normalmente además es un nombre que pasa a dar nombre a las calles, ¿no? En las ciudades medievales hay muchas calles que conservan el nombre barbería. ¿Quiénes son los boticarios? Pues los que manipulan los productos medicinales, los que dan forma a la receta de los médicos, ¿no? Para entendernos. Y preparan de todo. En la imagen de la izquierda ven la preparación de la triaca. La triaca es un antiguo medicamento, es un polifármaco, con esto digo que lo usaban para todo, tan pronto quitaba la fiebre como el mal de estómago. Tenía miles de ingredientes, lo hemos visto en los recetarios que se han estudiado y que están ya todos, casi todos, hay muchísimos publicados, ¿no? Meten de todo, ingredientes animales, minerales, vegetales, eso es un popurrí de cosas con el opio como base. Lo utilizan como antídoto contra el veneno, contra la peste, contra mordeduras, ¿no? Hay un estricto protocolo de manipulación y tenía mucha fama. En torno a las medicinas, debo decir que hemos detectado también, quienes hemos estudiado sobre todo las fuentes jurídicas, mucho fraude en torno a la venta de medicinas. Por lo tanto, era muy habitual también, y yo esto lo he visto en las ciudades que he estudiado, que las ciudades empiezan a inspeccionar lo que hoy diríamos las farmacias. Entran en las boticas y empiezan a pedir los títulos a los boticarios, a controlar lo que tienen ahí dentro, los mejunjes, lo que cobran, porque muchas veces cobran desproporcionadamente. Estos dos curas que se peleaban por el jarabe era porque era un precio, en opinión de uno de ellos, excesivo, ¿no? Y hemos conservado muchos aranceles de medicinas, que se llaman así, donde podemos imaginar cómo mezclaban todas esas cosas. Hemos visto también algunos casos donde muchos boticarios, quizás por una formación familiar, se extralimitan de sus funciones, ¿no? Se vienen arriba y hacen operaciones que no deberían hacer y, por lo tanto, contradicen la norma y son sancionados. ¿Qué plantas medicinales podrían encontrar estos boticarios? ¿Irían al mercado medieval a comprar? ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, muchos documentos, están viendo ahí un acta de los libros de acuerdos, ¿no? Las sesiones municipales de Oviedo, muchos regulan cómo tienen que ser confeccionados esos remedios médicos, y luego tenemos aranceles de portado, es decir, productos un poco más exóticos que eran difíciles de conseguir, vienen del exterior, gracias a los mercaderes que importan de otras zonas, y claro, ahí regulan sobre todo lo que cuestan, porque claro, son productos muy caros, ¿no? ¿Qué tenemos ahí, por ejemplo? Azafrán, pimienta, clavo, canela, comino, azúcar, diacitrón, que es como una glucosa, almendra, pasas, higo negro, higo blanco, confitura, jabón para limpiar, garbanzos, lentejas, meten legumbres con todo y mezclan allí con todo. Bueno, medidas urbanas para la higiene pública, otro tema muy importante que también fue un tema no menor recientemente con la pandemia. De nada me sirve la higiene personal y la higiene doméstica si luego salgo a la calle y está todo como está. Así que, ¿qué encontramos también en la ciudad medieval? Que hay que acabar con esa insalubridad, con esa suciedad que caracteriza a la ciudad medieval. ¿Cómo? Y empezamos a ver que hacen muchas cosas. Primero, sacan fuera de las murallas las actividades económicas que son insalubres, que generan malos olores y suciedad, porque son perjudiciales. Por ejemplo, curtir los cueros, las curtidurías van fuera. Segundo, limpiar las calles. Tercero, prohibición de echar aguas podres por la ventana, que era muy habitual, debo decirlo, ¿eh? Encuentro en todos los ordenamientos municipales esta costumbre de tirar el agua sucia por la ventana. Cuarto, hacer hogueras con plantas olorosas en el centro de la ciudad para que la perfumen. Pensemos en que las ciudades están tan abigarradas y crecen tan en altura que prácticamente se cierran y por lo tanto hay que airear. Es como cuando entramos en casa y decimos, ventila, por Dios, el aire, la importancia del aire, ¿no? Otra medida importante, animales fuera. En la Edad Media animales y personas conviven y el animal contagia, sirve para arrastrar la enfermedad. Y otro tema muy importante que yo he visto, por ejemplo, que es una preocupación, un tema grave, en el caso de Oviedo, en 1506, que fue un año donde la peste impactó muchísimo. Se entierra mal, las sepulturas quedan abiertas y los cadáveres se velan muchos días en casa, y eso no puede ser. Empezamos a encontrar ordenamientos municipales para cerrar bien las sepulturas y para poner un máximo. Fíjense que si el máximo de la ordenanza va a ser 9 días para velar el cuerpo en casa, ¿cuántos días tendrían a los cuerpos, ¿no?, descompuestos en casa?
Voy con la tercera y la última, para no cansar demasiado. Voy con las mujeres y con todo lo relativo a los cuidados y a la atención médico-sanitaria en la Edad Media. ¿Tenían conocimientos médicos? Sí. ¿Sabían hacer lo mismo que los hombres? Sí. ¿Estaban excluidas del saber académico? Sí. Por lo tanto, actúan en la sombra. Por eso no las encontramos en los documentos. Es muy difícil, pero las había. ¿Dónde las encontramos? En los juicios, cuando las acusan. Las acusan de todo, de brujas, de hechiceras, de curanderas, de todo. Entonces, cuando hay un juicio, y ese juicio trasciende la ciudad, porque en la Edad Media hay dos justicias. La ordinaria, el juez de la ciudad arbitra. Cuando no hay solución, a la extraordinaria. Cuando llega a extraordinaria, que es ya el rey, ahí es cuando conservamos el documento, en la Chancillería, en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Y ahí es donde encontramos a estas mujeres. Jacoba Felicier es una mujer parisina que fue denunciada por la Facultad de Medicina de París por ejercer la medicina sin estar titulada. Tenía conocimientos y experiencia, no tenía el título y, por lo tanto, el rector y los médicos de la Universidad de París la denuncian. El proceso legal es durísimo y larguísimo, sale bien parada y al final la exculpan por las testificales, las pruebas testificales, las declaraciones de los testigos a quien había curado, que dicen que gracias a ella estaban vivos. En la península ibérica, aunque las conocemos un poquito mejor, también hay muchas mujeres vinculadas con la medicina. Decía antes, en el caso sobre todo de las mujeres judías, por ser esposas de médicos y cirujanos judíos. Irene Llop es una medievalista de la Universidad de Vic que lleva muchos años estudiando el caso catalán. Ha encontrado en la documentación judicial muchos testimonios de mujeres judías dedicadas a la medicina y hace muy poco me mandó toda entusiasmada esta imagen porque aparecía dibujada. No habíamos casi nunca ponemos cara a esas mujeres, es muy difícil imaginarlas, y eso aparece es un listado de bautismo de los nacimientos que había habido en la ciudad de Vic a finales del siglo XIV. Y entonces van anotando el nombre, las matronas aparecen, las parteras, y a veces pues encontramos estas delicias como el dibujín que nos permiten imaginar cómo eran. Y luego hay otro caso muy interesante de una mujer murciana, Jamila. Jamila es una cirujana judía de Murcia, a quien en 1371 el ayuntamiento de la ciudad autoriza a ser cirujana. Hay que decir que la comunidad judía en Murcia en este momento era muy, muy importante, tenía un papel central muy, muy importante y sí que es verdad que el siglo XIV, sobre todo en este contexto, es un poco el siglo del problema o de los grandes enfrentamientos de los cristianos contra los judíos a finales del siglo XIV y es verdad que hay varios discursos de varios intelectuales de la época que fuerzan a las ciudades a establecer, por normativa municipal, estoy leyendo precisamente uno de esta ciudad, que dice: ni judío ni judía, ni musulmán ni musulmana, sea nunca en la ciudad ni especiero, ni boticario, ni cirujano, ni físico. Es decir, hay un momento determinado en ese contexto de ira contra los judíos que no se permite que ejerzan la medicina, ¿vale? Que tiene que ver con una problemática mucho más complicada en la que ahora no puedo entrar. Así que lo normal era que ni judíos ni judías, ni hombres ni mujeres pudieran practicar. Y además es que Jamila, aparte de ser judía y de ser mujer, no era universitaria, por lo tanto tenía todos los ingredientes para no poder efectuar o ejercer la medicina. Lo que hemos encontrado, y esta es una transcripción, he adaptado el texto, publicada ya hace tiempo por Juan Torres Fontes, que fue uno de los grandes medievalistas de Murcia, donde se hace una excepción. Y la excepción dice que varios hombres de la ciudad nos dijeron, hicieron fe y testimonio, que vos, Jamila, mujer que fuisteis de Yuzaf, ese fue su marido judío, que era cirujano, habéis hecho muchas y buenas curas del arte de la cirugía, así que nos pidieron de vuestra parte que os fuera dada licencia para usar del oficio de cirugía. Y nos, el concejo, la ciudad, siendo ciertos de que erais hábil y suficiente para usar de las obras que habíais hecho de la dicha arte de cirugía, por ende, por esta nuestra carta, os damos y otorgamos licencia. Así que sin pasar por la universidad,
ya obtiene la licencia municipal para poder ejercer. Hay otros muchos ejemplos, hay solamente que ir a un archivo, levantar, arremangarse y empezar a buscar. Mencía González es otra mujer de Aranda de Duero que nos dice en una acusación que se hace contra ella, practicaba sangríos a enfermos que no lo necesitaban. La acusan de eso. Entonces llega al juicio a los Reyes, 1495, llega a la Sala del Crimen de la Real Chancillería de Valladolid, cuyo documento hemos conservado, y las autoridades van a tratar de prohibir que ejerza esas tareas sanadoras. Parece ser que hay un vecino que la delata, un juez de Aranda de Duero. Incluso dice que en el caso de no cumplir con la sentencia o seguir practicando el arte, estaría condenada a morir en la horca. Muchas mujeres, como decía, van a ser acusadas de brujería y condenadas a la horca. Y Mencía apela a las autoridades, son mujeres guerreras, apela a las autoridades argumentando que nadie se había quejado de sus oficios, que no era verdad que hubiera practicado sangría sin consentimiento, y consigue demostrar ante un examinador que estaba facultada. Es decir, le hacen pasar por un examen y ella demuestra que lo puede hacer. Hay muchos otros ejemplos, pero quiero decir con esto que hay muchos ejemplos de pioneras olvidadas y desconocidas todavía. Los mejores perfiles, para ir terminando, que conocemos son los que tienen que ver con el cuerpo femenino, ¿vale? Que en la Edad Media era casi un tabú, ¿no? Por lo tanto, eran las mujeres las que conocían el cuerpo de las mujeres y manejaban el cuerpo de las mujeres. Así que matronas y parteras van a tener conocimientos perfectos sobre el cuerpo femenino. Y como decía antes, no solamente conocen el cuerpo femenino, sino que transmiten ese saber, ¿no? Y enseñan a las futuras matronas, ¿no? Con remedios terapéuticos, para el preparto y el posparto, etcétera, etcétera. Además de esa primera línea de la medicina, cirujanas, sangradoras, físicas, que no aparecen con el nombre, nunca veremos, bueno, cirujana sí, pero nunca veremos física. Podemos ver Jamila, que ejerce la física, ¿no? O la cirugía. Además, digo, de esa primera línea de la medicina, en la mayoría de los casos las mujeres tienen que ver con el mundo del cuidado, que para nada es un trabajo menor. Creo que conviene ya ir superando esta jerarquía injusta que habla de primera línea de la medicina y segunda línea de la medicina, ¿no? Son labores sencillas, pero todo depende de la importancia que se le dé y, desde luego, del contexto, ¿no? Ofrecer un primer auxilio es básico. Cuando alguien entra, imaginémonos a los niños expósitos, ¿no? Donde una madre deja al niño o niña en el torno, gira el torno y ese niño da al otro lado de la pared, de lo que sea, un monasterio o un hospital, y el que está al otro lado es el primero que se encuentra con eso, con quizás el cordón umbilical todavía colgando. Por lo tanto, ese primer auxilio es básico. Atender curas higiénicas, básico también para evitar infecciones. Colocar vendajes, dolencias típicas de todo tipo, sobre todo, por ejemplo, para el caso de los peregrinos. Preparar ungüentos, limpiar heridas, todo eso que hoy lo vemos como algo menor, que no lo fue. Brindar lecho, abrir la cama, limpiar las camas, llevar la comida al enfermo. Todo eso es trabajo fundamentalmente femenino en la Edad Media. Pero también hay mujeres hospitaleras. Lo que ven aquí son las ordenanzas de un obispo, uno de los grandes obispos de Oviedo. Están por hacer, yo creo todavía, está por estudiar el episcopologio de Oviedo, ¿vale? Conocemos algunos obispos importantes, pero nos faltan otros tantos y la documentación está. En el caso de Fernando Álvarez primero y de Gutiérrez de Toledo después, se han conservado, y Javier Fernández Conde las estudió hace muchos años y muy bien, ordenanzas donde el obispo interviene en todo lo que tiene que ver con la gestión de los hospitales que dependen de la Iglesia y con los cuidados. Y, por ejemplo, una de las cosas que va a decir es que al cargo de los hospitales esté no el hospitalero, sino la familia hospitalera, o sea, el hospitalero y su mujer. Encargado, pues por ejemplo, encargados los dos de la limpieza, de la chimenea. El hospital tiene que tener calefacción natural en invierno, ¿no? Comprar paja para hacer las camas, o para cuando se acumula gente y no hay lechos, improvisar, ¿no? Llevar la huerta urbana, esas huertas que acabamos de ver en el ámbito monástico que también están en las ciudades, ¿no? Hacer las camas, como digo, limpiar, etcétera, etcétera. Ya no digamos nada, otra labor fundamental, que es dar leche.
Vale. Aquí, claro, por una cuestión puramente física y de ADN, solo la mujer lo puede hacer, así que el amamantamiento de niños ajenos, de niños que no son propios, abandonados o no, porque hay muchas mujeres, por ejemplo, las reinas no daban el pecho a sus hijos, muchas de ellas pagaban a estas nodrizas, ¿no?, para nutrir y amamantar a los niños. Por lo tanto, no necesariamente están vinculadas con el abandono, pero en el caso del abandono, sobre todo. Por lo tanto, los hospitales de niños expósitos van a tener que contratar nodrizas, mujeres pagadas a sueldo, para amamantar. Y hemos conservado, en muchos casos, los contratos. Y las condiciones que tienen que cumplir, cuánto tiempo tienen que estar. Creo recordar que en el caso de los niños es hasta que cumplen 3 años y en el caso de las niñas hasta 2. Tienen que pasar exámenes físicos. Cuidado, no cualquiera puede ser nodriza, Claro. Entonces pasan unos exámenes físicos importantes en relación con la salud, con las contraprestaciones que reciben. Muchas trabajan para hospitales y otras trabajan por cuenta propia, de profesión nodriza, ¿no? Hoy diríamos casi autónoma. Las Cortes castellanas ya lo regularon. En 1351 el ordenamiento de menestrales, que es un ordenamiento del rey donde establece cómo hay que hacer cada oficio y de qué manera, incluye a estas amas que crían criaturas e hijos ajenos. La soldada es el sueldo que van a recibir y nos dice, bueno, claro, pues lo que llamaríamos incluso hoy el incumplimiento de contrato. ¿Qué pasa si una nodriza se va y deja al niño con 1 año y medio sin acabar el periodo de lactancia, ¿no? Pues hay que contratar a otra, ella automáticamente es denunciada. Entonces, hemos encontrado, gracias a estas denuncias y a estos casos, varios ejemplos. A veces... Y esto fue un descubrimiento por sorpresa, porque yo estaba buscando contratos. He visto de una manera completamente fortuita que muchas mujeres amamantaron y dan leche sin cobrar. Lo hacen caritativamente. Lo he visto en Vitoria. Lo que ven aquí son los libros de acuerdos de la ciudad de 1481, donde la ciudad decide que, bueno, a estas mujeres hay que darles algo de recompensa, ¿no? Entonces dicen, se llaman vacineras. Yo este término no lo había escuchado, lo busqué en la Real Academia y dice literalmente vacinera, mujer, que pide limosna. Tiene otra acepción en la actualidad, ¿no? Las vacineras, desde luego, para la Edad Media vasca y navarra, son las mujeres que gratuitamente, caritativamente, amamantan a hijos, crían a niños y la ciudad, en este caso, decide pues darle una paga, ¿no? 150 maravedís, que es una cosa simbólica, pero bueno, hay ahí un reconocimiento. Y termino. Creo que podemos concluir que los hospitales en la Edad Media son una especie de salvavidas de las personas vulnerables, que solemos identificar en cuanto decimos la palabra hospital enfermo, pero la palabra hospital de latín hospitium significa ayuda, ¿no? Por lo tanto, es una hospitalidad de cualquier tipo, enfermos, solos, ancianos, pobres, abandonados. Incluso hay, olvidé comentarlo, porque no es una línea que yo esté trabajando, pero un investigador del equipo de la Universidad de Valencia lo está haciendo, hay hospitales exclusivos para prostitutas arrepentidas, que quieren salir de la prostitución y por lo tanto van ahí. Hay unos reglamentos, es muy interesante, tienen que estar un tiempo mínimo ahí dentro sin salir para purgarse y luego se encargan de reinsertarlas en la sociedad. Antes lo decía en una entrevista que me hacía un compañero de la casa, que hay un debate historiográfico en torno a si podemos hablar de los orígenes del estado del bienestar en la Edad Media, del welfare. Esto ya lo anunciaron historiadores italianos y franceses hace un tiempo, ahora se está discutiendo un poco desde la historiografía española. Yo, desde luego, si entendemos por estado de bienestar esta red de hospitium, de auxilio en caso de necesidad, que tiene que ver con el mensaje medieval religioso de esperanza y de caridad, pero tiene también que ver con ese paraguas social, ¿no? Que acoge al necesitado. Desde luego yo estaría de acuerdo con este planteamiento. Desde el punto de vista de la historiografía, por si hay alguien que tenga algún interés, y como se está grabando también lo dejo aquí, hay algunas lecturas a propósito de todas estas cuestiones que yo he comentado. Creo que a nivel de la península ibérica
Raúl Villagrasa es una persona, un chico joven además, que ahora está trabajando en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su tesis ha sido los hospitales en la Edad Media, tiene ya varias publicaciones y a partir de ahí y en torno también a este proyecto nuestro de Hospitalibus van a empezar a circular también publicaciones interesantes sobre lo que tiene que ver con la institución hospitalaria. Y no por ser amigo, sino sobre todo por ser un colega y un gran investigador, Fernando Serrano, que es un medievalista, pero profesor en la Universidad de Alcalá de Henares, en la Facultad de Medicina, de Historia de la Medicina, es desde luego un experto en medicina, por si a alguien le interesa, medicina medieval, todo lo que tiene que ver con recetarios, médico-farmacéuticos, especiería, etcétera, etcétera, a todos los niveles, a nivel de reyes, los médicos de los reyes y a nivel también de la sociedad feudal. Y tiene muchísimas publicaciones que además están abiertas y se pueden consultar sin ningún problema. Y Carmel Ferraguz, de la Universidad de Valencia, es quien ha trabajado sobre todo peritajes médicos, ¿vale? En el caso de los juicios, sobre todo de las mujeres, esos peritajes que se hacen para comprobar la praxis, ¿no? La capacidad que tienen de ejercer la medicina, y lo ha trabajado sobre todo para el ámbito aragonés. Muchas gracias.